Señores estudiantes, muy buenas noches. Por favor, vamos encendiendo las cámaras, las personas quienes tengan acceso a ellas. Vamos a iniciar la clase. Por favor, es importante que estemos atentos, puesto que vamos a recibir hoy los temas de exposición para la siguiente semana y semana final. Por favor. ¿Cómo está, mi? Buenas noches. ¿Cómo está, Miriam? Buenas noches. Perfecto, nos habíamos quedado en el 13º y 14º sueldo, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado en clases anteriores, el 13º sueldo es una gratificación anual que se paga en diciembre y corresponde a un pago proporcional al tiempo trabajado en el año. Y el 14º sueldo es similar, pero se paga en la zona sierra en agosto y en la costa en el mes de marzo. Estos pagos son de obligatoria entrega para los empleadores que tienen responsabilidades patronales y estos beneficios deben ser entregados o cedidos, en este caso, a los trabajadores. Para el cálculo del mismo, debemos nosotros realizar el total de los salarios percibidos por el trabajador durante el año. Como ya lo estamos visualizando, con un ingreso anual de 12,000 anuales, perdón, el 13º sueldo será un equivalente más o menos a $1,000, puesto que se calcula el 8,33% del salario anual del trabajador, y el 14º es la forma proporcional de igual forma que recibirán, ¿no? O sea, es decir, la misma cantidad. Por lo tanto, el cumplimiento de estas obligaciones laborales por parte de los empleadores es fundamental, puesto que garantiza que la relación laboral sea justa, sea equilibrada y desde el pago de las utilidades, los fondos de reserva, decimos terceros, decimos cuartos, el tema de la seguridad ocupacional y todos aquellos sueldos adicionales y bonificaciones son aspectos netamente regulados en el Código de Trabajo ecuatoriano. Adicional a esto, aseguramos que los derechos de los trabajadores sean respetados y sobre todo protegidos. El conocer y aplicar estas normas es bastante importante, es esencial, puesto que los empleadores como los trabajadores en el marco legal aplicarán una efectividad de sus derechos y de sus obligaciones. Entonces, una vez que ya hemos visto cuáles son todos los derechos em, que vamos a poder recibir y que están reconocidos en la ley, vamos a conocer un poco más a fondo cuáles son aquellas obligaciones y prohibiciones del empleador y del trabajador. La finalidad de conocer aquello es para identificar y distinguir qué es lo que no podemos hacer y por de qué forma está regulado esto en el cuerpo normativo del Estado ecuatoriano. Entonces, este módulo básicamente buscará proporcionar aquella comprensión detallada sobre cada una de las obligaciones y también de las prohibiciones tanto del empleador como del trabajador en el Código de Trabajo. Y estas normativas van a garantizar el cumplimiento de todos aquellos derechos y responsabilidades dentro de una relación laboral. ¿Qué busca esto? Favorecer un ambiente de trabajo tranquilo, cómodo y que sea justo, pero también que sea respetuoso. El empleador, como ustedes bien lo conocen, es la persona natural o jurídica que contrata a una persona, a un trabajador, para que preste sus servicios a cambio de una remuneración, sus servicios lícitos y personales, ¿no? Las obligaciones generales de los empleadores son aquellas que buscan proteger al trabajador y aseguran un ambiente de trabajo adecuado. Ahora, ¿dónde está reconocido lo que estoy mencionando? Esto está detallado en el artículo 42 del Código de Trabajo y manifiesta lo siguiente. Establecen
Principios y obligaciones del empleador como el pago de los salarios, la provisión de condiciones laborales justas y seguras, el cumplimiento de la jornada laboral y otras relaciones con lo que tiene que ver con protección social del trabajador. Por lo tanto, el trabajador tiene varias responsabilidades, ¿no? Entonces, entre estas responsabilidades, vamos a proporcionar un entorno de trabajo seguro, saludable, que nos mantengamos en un estado armónico y que sobre todo se apliquen los derechos laborales y que estos sean respetados para cumplir la normativa vigente sobre la jornada laboral. Algunas de estas obligaciones relevantes, ya las habíamos mencionado anteriormente, pero vamos a hacer una retroalimentación. Por ejemplo, las condiciones de trabajo. El empleador debe proveer un entorno adecuado en cuanto a seguridad, a higiene, el respeto hacia el trabajador, el pago puntual de los salarios. El empleador debe pagar los salarios a tiempo, en las fechas acordadas y la remuneración completa y justa. Em, Otra de los beneficios también, el acceso a la salud. La afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es un acto voluntario, sino es una obligación, es un deber del empleador el afiliar a los trabajadores en este sistema para garantizar beneficios no solo de salud, sino beneficios en relación a pensiones, entre otros. Ahora, ¿cuáles son aquellas obligaciones del trabajador? El trabajador tiene la responsabilidad de cumplir con las tareas asignadas y actuar con diligencia, es decir, actuar con probidad, respetar las normas internas de la empresa y todas aquellas obligaciones que han sido delegadas y que estén suscritas en su contrato de trabajo. Esto lo manifestamos en el artículo 33 del Código de Trabajo, que describe todas aquellas obligaciones del trabajador y también incluyen la diligencia en el trabajo, el cumplimiento de los horarios, el respeto, la disciplina interna, la protección de todos los bienes de la empresa. Ahora, la explicación detallada de todo lo que estoy mencionando, vamos a ver cuáles son cada una de estas funciones. Por ejemplo, el respetar los horarios establecidos, el cuidar los bienes de la empresa, el mantener los grados de confidencialidad. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado todas aquellas particularidades con relación a los contratos o acuerdos de confidencialidad? Y también el cumplir las funciones acordadas, que es la base principal de un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, el trabajador debe realizar ciertas tareas que fueron acordadas en su contrato laboral y ajustarse a todas aquellas instrucciones que facilita el empleador. Como también el respetar los horarios, el trabajo debe cumplirse con los horarios de trabajo y asistir puntualmente, y en el caso de alguna falta o inasistencia se debe justificar en el tiempo permitido. Si es que tenemos alguna calamidad, pues de la misma forma debemos respetar aquello y saberlo elevar al departamento correspondiente de talento humano para que tengan conocimiento y que se justifiquen estas particularidades. El mantener la confidencialidad no solo es una obligación, sino viene y, bueno, parte de la ética personal de la persona, valga la redundancia, puesto que el trabajador tiene la obligación de no divulgar información confidencial o sensible de la empresa. Pues bien, vamos a poner el escenario práctico, ¿no? Si un trabajador utiliza maquinaria de la empresa de manera irresponsable quizá o no proba, va a generar daños, va a generar desperfectos y esto hará que sean utilizados los recursos fuera de lo pactado, es decir, que hay una inversión sobre aquellos bienes que fueron dañados, que fueron generados algún tipo de desperfecto, de imperfectos en su condición, y esto hará que el recurso que estaba destinado a gastos corrientes de la empresa sea incrementado con relación a a estas anomalías generadas. Entonces, estarían incumpliendo parte de sus obligaciones de no cuidar los bienes de la empresa. ¿Sí? Ahora, con relación a las prohibiciones del empleador. El empleador también tiene ciertas restricciones
que buscan garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. Ahora, el artículo 42 y 43 del Código de Trabajo nos manifiestan cuáles son aquellas disposiciones con relación a la prohibición en el empleador al momento de adoptar prácticas que violenten, que afecten a los derechos de los trabajadores al momento de realizar una actividad laboral. ¿Sí? Entonces, las principales prohibiciones acaban siendo condiciones de valor. Por ejemplo, ningún empleador tiene derecho a discriminar bajo ningún concepto al trabajador por condiciones étnicas, razas, sexo, religión, estado civil, afinidad o pensamiento, criterio o decisión. Y sobre todo, condición sociopolítica. ¿Sí? El despido sin causas justificadas. Cuando hablamos de que el empleador no puede despedir a un trabajador sin una justificación legal o sin seguir los procedimientos que están establecidos en la ley. El sobrepasarse de la jornada laboral también implica una violación de derechos. Es decir, el empleador no puede exigir a los trabajadores que realicen horas extraordinarias, en este caso sin la debida compensación. Y lo que habíamos hablado anteriormente, el acoso laboral. El empleador, bajo ningún concepto, puede realizar actos que desacrediten, que generen acoso, tratos humillantes hacia los trabajadores. Por ejemplo, un empleador despide a un trabajador sin darle una razón legalmente válida. Esto lo hace por motivos discriminatorios, quizá puede ser por una condición de gestación en una mujer. Estaría incurriendo a una prohibición legal severa, ¿sí? Ahora, el trabajador, ¿qué es lo que no puede hacer? Al igual que el empleador, el trabajador tiene ciertas prohibiciones y estas prohibiciones nos generarán identificativos para saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Artículo 42 y 43 del Código de Trabajo manifiestan las disposiciones que prohíben que el trabajador incurra en actos que perjudiquen el buen funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, las principales prohibiciones del trabajador incluyen el faltar al trabajo sin justificación, que eso pues lo sabemos de primera mano, ¿no? No deben ausentarse sin razón válida o sin el permiso del empleador. El desobedecer las órdenes del empleador. El trabajador tiene y debe seguir las instrucciones del empleador siempre que sean razonables y que estén dentro del marco de la ley y que estén sujetas a nuestro código de trabajo, pero también a nuestro contrato. Realizar actos de competencia o actos desleales. El trabajador no puede utilizar su puesto para beneficiar intereses personales en determinados espacios de la empresa o quizá fuera de ella. Revelar secretos de la empresa. El trabajador tiene totalmente prohibido divulgar información confidencial que perjudique a la empresa, ¿no? Entonces, todas aquellas acciones van a tener consecuencias en relación a las infracciones de obligaciones y prohibiciones. Por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones o de las prohibiciones pueden dar lugar a una sanción efectivamente. Pueden incluir sanciones disciplinarias, pueden incluir despidos justificados o también compensaciones. Ahora, las consecuencias de la infracción o de las infracciones dependen siempre de la gravedad de la falta que se ha cometido. Por ejemplo, la normativa interna de la empresa nos habla sobre el empleador que pueda sancionar al trabajador con una amonestación. Puede ser despido con causa o puede ser despidos con multas por su parte, el trabajador también puede demandar por despido injustificado, reclamar utilidades, exigir los pagos de los salarios o también puede generar
tema del cobro de horas extraordinarias o suplementarias, ¿sí? Entonces, si un trabajador incumple con su obligación de respetar los horarios de trabajo de manera reiterada, el empleador puede sancionarlo con una amonestación o incluso con el despido si se constituye una falta grave. Al constituirse una falta grave, quiere decir que, en definitiva, la acción ha sido bastante severa, por lo cual la sanción va a ser de la misma forma, o si no, una acumulación de diversas faltas leves, y estas mismas faltas leves lo que harán es generar este tipo de sanciones, ¿no? Que se conviertan en graves. La acumulación de tres leves es una grave y pueden ser incluso hasta muy graves. Por lo tanto, el Código de Trabajo establece un marco normativo que regula las obligaciones y las prohibiciones tanto para el empleador como para el trabajador, con el fin de crear un ambiente justo, equitativo, respetuoso. Estas obligaciones del empleador se centran en la protección y bienestar del trabajador, mientras que las obligaciones del trabajador incluyen cumplir con las funciones asignadas, respetar las normas establecidas, y cada una de las partes deben adherirse a estas normativas para evitar ciertos conflictos y garantizar una relación laboral armoniosa y también productiva, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con aquellas mujeres embarazadas? En este módulo vamos a conocer cuáles son las obligaciones, la protección de los derechos para los trabajadores con discapacidad, mujeres embarazadas y en periodos de lactancia, pero también con los menores de edad. La finalidad, el enfoque de este módulo siempre va a ser una comprensión detallada sobre cada una de las obligaciones y protección de derechos para trabajadores que pertenecen a una entidad, em, sea pública o privada, pero que también pertenecen a grupos vulnerables como las personas con discapacidad, grupos de atención prioritaria como las mujeres embarazadas, o también en periodos de lactancia. Esto también se reconoce para todos aquellos menores de edad, según lo que establece el Código de Trabajo de Ecuador, y el conocer estos derechos va a buscar el garantizar que estos grupos sean tratados de forma digna, respetuosa, con justicia y equidad en un entorno laboral. Ahora, cuando hablamos de derechos de trabajadores con discapacidad, sabemos que todos aquellas personas con discapacidad, no por su condición física, no por sus quizá falta de capacidades al momento de desenvolverse, puede ser físicamente. No quiere decir que sean unas personas que no puedan generar espacios de trabajo o que incluso puedan realizar actividades laborales. Son personas que tienen capacidades especiales que quizá deben adaptarse a un entorno un poco diferente a lo que ellos están acostumbrados en su vida diaria. Las personas con discapacidad tienen derechos específicos que deben ser protegidos y promovidos en un ambiente laboral. Van a garantizar una integración a los espacios de trabajo, y este buscará que sea con un trato digno en las actividades laborales y sociales también. Las normas aplicables, estas están reconocidas en el artículo 47 y 49 del Código de Trabajo, en lo cual manifiesta que se reconocen y se protegen los derechos laborales de las personas con discapacidad, tanto en el acceso al empleo como en el desarrollo de su carrera. Ahora, el Código de Trabajo también establece que aquellas personas con discapacidad tienen derecho a un empleo adecuado que respete capacidades y limitaciones. Las principales obligaciones del empleador incluyen la no discriminación, la adaptación a un lugar seguro, el contra- la contratación preferente. Por ejemplo, cuando hablamos de contratación preferente, hablamos de aquellas empresas que tienen la obligación legal de contratar
a un porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad, dependiendo de su tamaño. Al hablar de tamaño, hablamos del tamaño de la empresa en magnitud, ¿no? Cuáles son las actividades laborales que se realizan y qué capacidad mantiene aquello. El no ser discriminados facultará que el empleador no pueda rechazar a un postulante que tenga discapacidad en base a su condición. Ahora, la adaptación del lugar de trabajo debe hacerse mediante todas las oportunidades que sean igualitarias, justas y equitativas. Hacer todo lo posible para adaptar el entorno laboral para facilitar el empeño de las tareas que se encuentren ajustadas en herramientas, en infraestructura, en horario, en accesibilidad. ¿Sí? Ahora, una empresa con más de 25 empleados debe contratar al menos un trabajador con discapacidad, adaptando las instalaciones a un lugar particular físico si es necesario. Por lo tanto, al momento de mencionar aquellas personas que se encuentran con condiciones especiales pasajeras, como por ejemplo las mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, gozan de protecciones especiales en el ámbito laboral a fin de que se garantice la salud de la madre y el bienestar de su hijo, propio y el de su hijo, ¿no? Artículo 46 y 173 del Código de Trabajo. Manifiestan el establecer prohibiciones de despido durante el embarazo y la obligación del empleador de conceder licencias por maternidad. El artículo 173 del Código de Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a la licencia por maternidad en un periodo de 12 semanas, 6 antes del parto y 6 posterior al parto. El empleador está obligado a mantener su puesto de trabajo y respetar su salario durante este periodo. Es decir, gozarán de estos beneficios dentro del tiempo de su condición. La protección que ofrece la ley para estos grupos de atención prioritaria, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, nos garantizan, dígame, Diego. Una consulta. Dice que embarazadas se les debe 6 semanas Del parto. del parto, 6 semanas. 6 semanas antes del parto y 6 después. Le comento, acá una embarazada que estaba a mi cargo en mi área, este, a ella por decir, ¿cómo es eso? Porque el seguro la manda, el seguro le reconoce desde el día que da luz. A ella le dijeron que desde el día que da luz, o sea, tiene que trabajar hasta el último día. Y No. la empresa le dijo que el seguro es así, que ella le podía dar, pero sin pago. O sea, si el seguro le reconocía, lo mandaban. La norma es súper clara. El artículo 173 nos habla de que se establecen puntualmente para las trabajadoras al tener una licencia por maternidad de 12 semanas. El seguro sabe de esta condición y el seguro no es el ente o el mecanismo que obliga a cumplir sus actividades laborales en el espacio laboral, valga la redundancia. El seguro lo que hace es regular el acceso a la salud y beneficios posteriores que podamos tener. Entonces, nosotros debemos hacer un cómputo conforme al informe que se emite, en este caso, el médico tratante, el ginecólogo quizá o el médico familiar que está llevando a cabo el proceso de seguimiento del embarazo de una mujer. Entonces, un promedio de tiempo de 6 semanas antes del parto, por lo general a las mujercitas físicamente se les complica un poco el poder realizar sus actividades con normalidad y el médico oficia y certifica
su descanso obligatorio que está reconocido en la norma. Entonces, esto lo da a conocer a la empresa y la empresa tiene la obligación de cumplir aquello, indistintamente si el seguro sugiere o no sugiere, porque el seguro no va a sugerirle, sino más bien al contrario, el seguro lo que garantiza es el acceso a la salud. Si es que en esas 6 semanas de parto, la madre de forma voluntaria, previas al parto, perdón, la madre de forma voluntaria gusta asistir, es bajo responsabilidad propia de aquella, pero es obligación de la empresa facultarle las 6 semanas de licencia antes y post parto. Bueno, esa era la pregunta, porque acá no le dieron eso, o sea, prácticamente tuvo que trabajar hasta el último día prácticamente. Eso podría Y ser sujeto a denuncia. porque incluso cuando le dijo, sí, incluso había una jefa que le decía, "Ey, ya no debería estar aquí, debería irse". Sí, porque el seguro no le da el permiso. O sea, si el seguro no te da el permiso, yo tampoco te lo doy. Así, así pasó acá, pues, ¿no? Por eso le pregunto, porque acá cuando le preguntamos a la de recursos humanos, porque como yo era jefe de ella me preguntaba a mí, me decía, y yo le pregunté a recursos humanos, y me dice, "Sí, el seguro no le da un permiso, Miriam, yo no la puedo mandar, pero si gusta yo la puedo mandar, pero sin el pago, o sea, se iría, pero tampoco le reconozco el pago". Y yo le comenté eso a ella y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Quédate, como estaba a mi cargo, que se quede sentada. Yo me mandaba a hacer trabajo de oficina. Mi trabajo lo mandaba a hacer que me haga mis trabajos y yo me ponía a hacer el trabajo pesado, lo que tenía que hacer ella. Hasta una Sí, semana antes que ya se puso mala y la de calidad tuvo que decirle, no, ¿sabes qué? Envíala, mándale a esta muchacha porque va a poner aquí y aquí yo no quiero tener, o sea, tuvo que intervenir la jefa de calidad para que la manden. Ahí la mandaron. bastante indolentes realmente. La señorita, Mm, quizá con un poquito más de conocimiento o con una asesoría eficaz, lo hubiese puesto en conocimiento ante la Inspectoría de Trabajo y también ante el IES. Ahor- Ahorita Y cuento con al el siguiente permiso materno. día, O sea, esto es recién, ahorita estoy con permiso materno, creo que en un mes me toca regresar. un Por mes eso y es dos que, semanas. o sea, ya va 2 meses, ya un mes más, porque creo que 3 meses le dieron. Ujú, por el periodo de Ya. lactancia posterior. Claro, aquí en un mes ingresa a trabajar. Esa era la pregunta porque es un caso puntual, algo que recién está pasando. Por Eso eso es no que le hacía podemos la volver pregunta. a repetirlo, Diego, Ya porque si es que teniendo, a lo teniendo este mejor, conocimiento, si así vuelve a es. pasar, ya. Así, usted tiene que basarse en el Código de Trabajo, el artículo 173 es súper claro y pueden acarrear sanciones, en este caso pecuniarias, sobre la empresa. No específicamente sobre recursos humanos, sino en general sobre la empresa. Miriam, me había pedido la palabra. sí, Gracias. solo tenía una consulta haciendo sobre lo que usted explicaba. Bueno, esto yo tenía conocimiento que en Ecuador la licencia por maternidad es, como usted bien lo dice, 12 semanas, 84 días, pero me quedaba una consulta. Usted indicaba 6 semanas antes y 6 semanas posterior al parto, pero en el caso, esa es mi consulta, en el caso que usted lleva un embarazo sin complicaciones, uno puede laborar de manera normal hasta el último día y luego, posterior al parto, hacer uso de esos 84 días o 12 semanas. No, lo tiene que hacer previo al parto y posterior al parto, o sea, seis Mm. equitativos por la condición de emergencia de la madre. Quizá pueden tener no complicaciones, como pueden tener complicaciones sumamente altas, pero es una generalidad para todas aquellas mujeres que están en periodo de gestación. Es precautelar la integridad y salud de la madre y del futuro bebé, en este caso. Lo ¿Qué que, cosa? Ya me queda, para entonces, terminar, perdón, ya me queda entonces, como dice Diego, para conocimiento, porque en mi caso yo trabajé hasta un viernes, gracias a Dios, sin complicaciones. El fin de semana fue mi parto y posterior a eso yo me tomé los 84 días. ¿Será porque, o sea, ni el médico privado ni en el seguro social nunca encontraron una complejidad ni algo delicado durante el embarazo y trabajé normalmente?
pero no tenía conocimiento que podía tomarme las 6 semanas antes, pero sí me tomé en completo las 12 semanas, los 84 días, pero contados a partir del día de mi parto hacia allá, no previo. Es que básicamente, por lo general, las empresas suelen hacer convenios con las mismas mamitas con relación a los descansos, dependiendo cuál sea la aceptación y el índice de confianza con sus inmediatos superiores. Por ejemplo, la norma lo dice establecido 12 semanas, 6 antes, 6 después, obligatoria. De hecho, está obligatoria la palabra dentro del articulado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunas empresas que llegan a acuerdos verbales y que dicen, mira, trabaja hasta donde que puedas y de ahí te tomas tus días sin problema. Empresas que quizá tienen conocimiento de aquello. Otras empresas simplemente prefieren hacer silencio, no decir nada y cuanto más trabaje, qué mejor. Entonces, son escenarios y escenarios, ¿no? Se van viendo facilidades que se les pueden dar a las mamitas y hay otras personas que quizá no tienen esa misma aceptación por la condición en la que se pueden encontrar. Entonces, ventajosamente usted cubrió las 12 semanas posterior al parto y justo sea de aquello, pero usted estuvo hasta prácticamente el día viernes previo a su parto. O sea, ahí me pongo yo en cambio en el otro escenario como empleador. ¿Qué hubiese pasado si en este caso Miriam hubiese estado trabajando en mi empresa y entraba en labor de parto al mediodía del viernes? Lo primero, llamar a los familiares. Y si no tengo respuesta de los familiares y no tengo médico ocupacional, me va a caer una sanción brutal porque me van a decir, pero ¿por qué no le mandaste a descansar 6 semanas atrás? O por lo menos unas 3. O como mínimo una semana previo a cumplir sus 40 semanas. Sanción. El IES me va a sancionar. Para terminar, lo que eh, le pasó, o sea, esta es otra particular, que le hicieron trabajar casi un día o 2 días antes de que dé luz, y eso le provocó, porque ella estaba con un parto normal, pero le dio una infección y tuvo que hacer cesárea. O sea, cuando, no, es que me tuvieron que hacer cesárea porque no pude ser normal porque me dio una infección. O sea, a eso llegó. O sea, ella, si lo hubiesen mandado con tiempo, no le daba esa infección por estar tanto tiempo de pie, por trajinar y tranquilamente hubiese sido normal. O sea, si hay una consecuencia por no haberle dado el mismo tiempo, ¿no? Sabe que se entrecorta su audio, Diego. No le logré escuchar la última parte. Por favor, ¿me puede repetir? Y por no haberla mandado con tiempo, a ella le dio una infección y el parto normal tuvieron que hacerle una cesárea. O Uf, sea, hubo una una complicación. De ella sí tuvo una complicación. complicación. Y eso eh, ya sería el parte de la empresa por no haberle, por haber tenido por lo mínimo. Por ahí sí, dijo, una semana antes. Una semana antes, ni siquiera las 3 semanas. y ahora que está dentro de su mes de descanso, sí sería importante que se sugiera de que, pese a la condición que ella tuvo y a la recuperación bastante álgida que va a tener a futuro por las complicaciones que ha tenido, sería bueno de que se pueda mencionar el beneficio de unas 6 semanas previas que no fue beneficiada y que se la considere posterior, si es que cabiese el término en este caso y la aplicación, dependiendo del empleador y el trabajador, porque una madre necesita recuperarse totalmente de su condición, ¿no? Entonces, sí es meritorio hacerlo hincapié y a las personas quienes están en este caso siendo inmediatos superiores, sí es importante a todas aquellas personas que trabajan en el área de talento humano que manejen el código de trabajo. El código de trabajo es necesario incluso para tomar decisiones de inmediatas, como por ejemplo el tema del descanso de la mujer embarazada. Listo. Ahora, lo que habíamos hablado, ¿no? Las licencias por maternidad tienen derecho a una licencia de 12 semanas y esta remuneración va a corresponder al empleador, ¿sí? Los trámites internos que se puedan hacer desde los empleadores, desde la empresa propia, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, son netamente registros en el sistema SUB en el caso que aplicara. Ahora,
el derecho a tener su licencia y las semanas de vacaciones, no de vacaciones, sino de descanso, de reposo, es con la finalidad de recuperar a la persona, recuperar al paciente, en este caso, a su estado anterior, es decir, en una buena condición. También se protege contra el despido a una mujer embarazada. Esta está protegida a despidos durante el embarazo, hasta un año después del parto, siempre que no exista una causa justa y esté debidamente comprobada. ¿Sí? En las horas de lactancia, la trabajadora tiene siempre el derecho a tiempo libre para la lactancia, sin que eso afecte su salario. Anteriormente habíamos mencionado las horas de lactancia también y durante los 6 meses iniciales de vida del niño. Por ejemplo, si una mujer se encuentra en estado de embarazo y su empleador no podrá despedirla durante el embarazo, deberá otorgarle las licencias por maternidad correspondientes de forma obligatoria. Además, debe permitirle tomar descansos para el tema de lactancia de su bebé durante la jornada laboral. Son obligaciones, en este caso, del empleador hacia la trabajadora, la mujer en periodo de lactancia. ¿Qué es lo que pasa con la protección de los derechos de los menores de edad cuando tienen actividades contractuales? Si bien es cierto, el trabajo infantil está estrictamente regulado y está prohibido en el Código de Trabajo para proteger a finalidades de bienestar físico, psicológico, emocional de los menores de edad. Pero pese a eso, tenemos ciertas particularidades. Artículo 46, 63 y 68 del Código de Trabajo nos habla sobre aquellas disposiciones específicas de condiciones bajo las cuales los menores pueden trabajar. Esto va a asegurar que el empleo no perjudique la salud, el desarrollo social, educativo y el bienestar general del menor. Particularidades que se debe considerar. La edad mínima para trabajar dentro de los menores de edad es de 15 años y no pueden trabajar aquellos 15 años. Previo a los 15 años no pueden trabajar. A partir de los 15 años hasta que cumplan 18 años, es decir, 17 años, 354 días, pueden trabajar, pero con restricciones. Ahora, la jornada de trabajo para aquellos menores de edad tiene restricciones. En cuanto a la duración de la jornada laboral, ellos no pueden trabajar más de 6 horas diarias y ellos no deben superar las 36 horas semanales de trabajo. Las condiciones del trabajo, los menores no deben desempeñar trabajos peligrosos, insalubres, no deben trabajar en un horario nocturno. ¿Por qué? Porque este puede afectar su salud o desarrollo físico y psicológico. Ahora, la obligación educativa. El trabajo no puede interferir en actividades educativas del menor. El empleador debe garantizar que el trabajo no impida el cumplimiento de una obligación académica o escolar. Vamos a poner un ejemplo. Un joven de 17 años puede trabajar en un restaurante, por supuesto, durante las horas diurnas y cumplir con una jornada de hasta 6 horas. Sin embargo, no puede trabajar en la noche, no debe cumplir horarios nocturnos, ni tampoco debe estar en ambientes hostiles de riesgo o en condiciones de alta peligrosidad. Ahora, las condiciones especiales y las adaptaciones para todos aquellos trabajadores con discapacidad, mujeres embarazadas o menores de edad de entre 15 a 17 años, 354 días. El Código de Trabajo establece que las empresas van a garantizar las condiciones de trabajo que sean justas y adecuadas para todas las personas menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
mediante adaptaciones razonables en su espacio de trabajo, adaptaciones físicas, sociales y laborales. Todos estos beneficios están reconocidos en artículos 50, 46 y 173 del Código de Trabajo. Establecen las obligaciones del empleador de hacer ajustes razonables para las personas con discapacidad que pueden desempeñar sus tareas de manera eficiente, y en el artículo 46 y 173 del Código de Trabajo para reafirmar protecciones especiales para mujeres embarazadas con derechos de adaptación a su jornada laboral, de descanso obligatorio, que puedan cumplir con responsabilidades familiares y que se encuentren también en periodos de lactancia. Por lo tanto, el empleador tendrá la obligación de ofrecer condiciones ajustes razonables, importantes, para facilitar un entorno seguro y digno para estas personas, ¿no? Previo a terminar nuestra parte teórica de nuestro curso, vamos a conocer un poco más a fondo para qué nos sirve el sistema SUPA en nuestra área como asistentes administrativos y como personal de talento humano. ¿Alguien sabe qué es el SUPA? ¿Alguien ha escuchado para qué funciona el SUPA? Diego, ¿le suena qué es el SUPA? No, no. Buenas noches, profe. ¿No es el sistema que pagan las pensiones alimenticias? Sí, correcto. Muy bien. El SUPA es el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. En el Ecuador, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias es una plataforma digital que lo administra el Consejo de la Judicatura, cuyo fin tiene gestionar de manera eficiente la recaudación, el control, la transparencia y sobre todo el asegurar que existan estos abonos mediante un seguimiento de las pensiones alimenticias que han sido asignadas y dispuestas mediante un auto resolutivo judicial, conforme lo establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Importante. Aclarar que el sistema único de pensiones alimenticias no guarda relación con ningún tipo de metodología pedagógica, es decir, situaciones, problemas, alternativas o propuestas, sino más bien constituye aquel mecanismo judicial administrativo que se aplica a todos los obligados alimentantes, incluidos los trabajadores y servidores públicos. Es decir, todo movimiento en beneficio de un menor va a ser acreditado mediante el SUPA a la cuenta que ha sido registrada cuando se ha dado un juicio de pensiones alimenticias. Ahora, cuando el juez de familia emite una resolución que ordena el pago de una pensión alimenticia, esta disposición se comunica a la entidad empleadora de carácter obligatorio a petición de parte. ¿Qué quiero decir a petición de parte? Si yo como madre he seguido un juicio de alimentos con mi abogado defensor, lo que realizaré es solicitar que se haga el débito automático de la cuenta, en este caso del salario, del padre de mi hijo, ya sea del sector público o privado. Debe realizarse el descuento mensual de forma directa del rol. Este valor descontado se transfiere y lo transfiere el empleador, ¿no? Lo transfiere al SUPA, el cual posteriormente realiza el depósito a aquel beneficiario correspondiente mediante cuentas bancarias o puntos autorizados. Entonces, el sistema permite llevar el registro detallado del cumplimiento generando reportes de pagos, de atrasos, si es que hay saldos o el cálculo de interés por mora
cuando no se ha cumplido. Ana. Una consulta. Claro. Cuando el sistema, usted me dice, sea en el sector público o privado, ¿en el sector público tienen algún problema? ¿Esto les limita si tienen algún juicio de alimentos para su trabajo? Yo he escuchado a algunas personas que trabajan en el sector público que dice que prefieren arreglar por fuera porque no les conviene tener un juicio para un tema de trabajo o de renovación de los contratos. No sé si se da o depende del cargo, no sé. Una condición realmente, a mi punto de vista, discriminatoria. ¿Por qué? Porque el tener un juicio de alimentos incluso puede ser un acto voluntario cuando se está bajo sociedad conyugal, es decir, están casados y gustan tener un ahorro activo y recurrente para el menor, entonces se inicia un juicio de alimentos y se pone a una cuenta de ahorro para, me invento, para futuro mi hijo cuando vaya a la universidad. Por un lado. Por otro lado, pueden vivir bajo el mismo techo y no tener una relación tan buena con aportes económicos entre padre y madre y se pueden generar este tipo de recursos asignados mediante un juicio, ¿no? Y esto se registra en el SUPA. Ahora, el problema que se genera tanto en el sector público o privado al momento de iniciar una relación contractual laboral es el tener impagos y tener deudas en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. ¿Por qué? Aquellos padres, en este caso comúnmente, aquellos padres que pasan alimentos deben cumplir al 5 de cada mes su depósito. El Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que pasado las dos pensiones continuas impagas, la tercera se debe solicitar una liquidación y en la liquidación hay una audiencia de revisión de apremio personal en contra del padre, que básicamente estaría como deudor, como moroso. Si no comparece o no cancela hasta la fecha de la audiencia, se gira una boleta de detención en contra del padre, del alimentante, y estará privado de libertad 30 días como sanción a su incumplimiento de responsabilidades. Lo que las empresas no quieren es tener a personas que tengan el Sistema Único de Pensiones Alimenticias con saldos o fechas o meses o años, incluso porque nos encontramos con años también impagos. Entonces, eso les va a generar, en lugar de tener un apoyo en su actividad laboral de la empresa, va a ser un entorpecimiento y prefieren no contratar a gente que tenga juicios de alimentos con el SUPA, en este caso en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias reflejado, una mora. Ay, muchas gracias por la aclaración. ¿Ok? Entonces, chicos, hemos terminado con toda nuestra parte teórica. La próxima semana tendremos dos clases más y tendremos una evaluación. Entonces, después del receso vamos a distribuir cuáles van a ser los temas de exposición de toda la materia que hemos visto y ustedes van a realizar las exposiciones a partir del día lunes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomarnos un pequeño descanso y regresamos y empezamos con el distributivo de los temas para las exposiciones, ¿sí? Nos vemos, chicos, a las 8:10.
Chicos, retomamos, por favor. Vamos tomando apuntes. Regálenme un segundito nada más. Vamos, Miriam, tomamos apunte, por favor. Me confirma si es que ya estamos listos. Mm, Vamos, principios fundamentales del derecho laboral. ok, Los principios van a ser irrenunciabilidad de derechos, ok, favorabilidad, ok, continuidad laboral perfecto. y un adicional que usted encuentre, ¿de acuerdo? Ok, men. El día lunes empezamos la exposición con usted. Ok, men. Una preguntita, Claro. antes de interrumpir, la exposición comienza a las 7 en punto. Pregunto es porque no suelo llegar a esa hora a casa, llego siempre pasado de las 7:15, 7:20. Haríamos la introducción hasta las 7:15. Intentemos llegar a Ya, casa, ¿de acuerdo? gracias, gracias, men, muy amable. Perfecto. Diego, por favor, tomamos apunte. Listo. Vamos, contrato individual de trabajo, concepto y elementos esenciales. Listo. Ya. En esto me interesa saber qué constituye, qué debe contener y cómo se celebra. Que constituye, ¿Qué que debe debe contener contener y algo cómo más se me dijo. celebra? ¿Y cómo se celebra? ¿Sí? Vamos con Zaida, por favor. Sí, dígame, profe. Zaida, vamos con tipos de contratos laborales. Ya. Vamos a ver contrato indefinido, vamos a ver el ocasional, el eventual y a plazo fijo. Ya ¿Lo le. tenemos? Sí, 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 ya tengo copiado. Chévere, gracias, Zaida. Vamos con Ana. Ya, profe, dígame. Vamos con contratos especiales. Ya, Estos contratos especiales, vamos a ver el de trabajo a prueba, ya, vamos a ver teletrabajo ya, y jornada parcial. ya, En esto lo que interesa saber son los requisitos, ya, la duración ya. y cuál va a ser la condición legal. Condición legal. Sí, Ya, muchas gracias. gracias.
Vamos con Christopher, por favor. Voy, profe, un segundito. Gracias. Ya listo. A ver, vamos a ver sobre la jornada laboral. Ya, Vamos a ver jornada ordinaria, ya, la extraordinaria, ya, nocturnas ya, y sus respectivas remuneraciones. ya. Listo, profe. Y adicional a esto, vamos a ver nuestros derechos de descanso. Listo. Gracias, Christopher. Vamos con Yandri. Sus derechos de descanso. Yandri, por favor, tomamos nota. Sí, dígame. Vamos con salarios, Ya, décimos, ya, beneficios sociales. En los ya, beneficios sociales, recuerde que tenemos el sueldo básico, ya, décimo tercero y décimo cuarto, y los fondos de reserva. ya. Gracias, Yandri. Ok. Vamos con Anaí. Lista. Vamos con vacaciones, Ya. vamos con licencia. Licencia y permiso, ¿no? En estas licencias y permisos vamos a hablar sobre la maternidad y la paternidad. Solamente esas dos. Y calamidades domésticas, ¿ya? Ya. Perfecto. Vamos con Talía. Gracias, Anaí. Ya. Ya. Vamos, Talía, vamos con los derechos fundamentales. Ya. Por ejemplo, seguridad social, Ya. la estabilidad en el Ya. sector público. Ya. Vamos con la igualdad Ya. y la sindicalización. Ya. Listo. Gracias, Talía. Vamos con María. María Hidalgo. Ya, profe. Vamos con las obligaciones del trabajador. Ya. Vamos con el derecho de confidencialidad. Vamos con Ya. la fidelidad Ya. y vamos con el cuidado de bienes. Ya, profe. Listo. Gracias, María. Gracias. Vamos con Sandra. Dígame, teacher. Vamos con
los derechos del empleador, ¿de acuerdo? Ok. Ya. Vamos a hablar sobre las medidas disciplinarias Ya, de. de los derechos del empleador, ¿no? Ya. Vamos a hablar sobre el control interno Ok. y los reglamentos internos de las empresas. Internos de las empresas. Ok. Gracias, Anrita. Buenas noches, gracias. Vamos con Catherine. Sí, dígame, profe. Vamos con afiliaciones al IES. Alies, ya. Vamos con las condiciones dignas del trabajo. Ya. Vamos con pagos oportunos. Pagos oportunos, ya. Listo. Con eso ¿Solo eso? estamos completos. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Vamos con Angélica. Sí, te escucho. Vamos con indemnizaciones y liquidaciones. Indemnizaciones y liquidaciones. Ujú. Ya, El cálculo de las liquidaciones. ya, Indemnizaciones por despido intempestivo. ya, Y el cálculo del mismo. ya. Listo, gracias, Angélica. Estamos con... Vamos con Luis, por favor. Sí, profe, listo. Vamos a hablar sobre la propiedad intelectual Piedad intelectual, en el entorno laboral. laboral, Ujú. Vamos a definir qué es la propiedad intelectual. propiedad, Ya. Y vamos a diferenciar sobre derechos de autor y la propiedad industrial. ¿De acuerdo, Luis? propiedad industrial, ¿no? ¿Sí? La diferencia entre Sí. derechos de autor y propiedad industrial. Ya, ¿Alguien que esté pendiente, asignarle un tema, por favor? Estamos ya todos completos. A ver, chicos, requisito. Vamos a hacer las presentaciones mediante diapositivas, ¿no? Vamos a tener un máximo de 5 diapositivas. Vamos a entregar el trabajo de forma... A ver. El día que ustedes les toque exponer, chicos, vamos a compartirlo en el chat, vamos a compartir las diapositivas y vamos a compartir el informe. El informe vamos a presentarlo en PDF, ¿de acuerdo? Entonces van a presentar 2 archivos.
el de PowerPoint, que son las diapositivas, y el trabajo escrito en PDF. El PDF debe tener un máximo de 3 hojas. ¿De acuerdo? Me gustaría, por favor, chicos, que de cada uno de los temas que ustedes tienen, al menos saquen 3 citas bibliográficas. Disculpe, esa escrita es a mano o en Word. En Word, por favor, porque van a presentarme en PDF y vamos a citar bibliográficamente. Sobre todo, Ya. identificar qué es lo que dicen los autores sobre el derecho laboral, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud? Dije, ¿cuántas hojas dijo? No sé si escuché 3 o 5. 3 hojitas en el trabajo escrito y 5 diapositivas. Ojo, las 5 diapositivas de contenido, la presentación, la carátula y demás sería un adicional, pero necesito 5 diapositivas en contenido. ¿De acuerdo? Ya. Si ustedes gustan realizar algún tipo de contenido digital, hacer alguna dinámica, alguna participación grupal, ustedes son dueños de la clase, ¿sí? No hay ningún inconveniente si es que ustedes requieren algún tipo de apoyo tecnológico, me gustaría que por favor me lo hagan saber, al menos en la mañana del mismo día a exponer. Vamos a intentar ocupar 15 minutos por cada uno de los participantes. Entonces, para el día lunes expondríamos Miriam, perdón, vamos a ocupar 30 minutos por participante, por estudiante. El día lunes Miriam, el día lunes Diego y el día lunes Zaida, ¿de acuerdo? Am, Sí, profe, Ok, entendido. de acuerdo. sí, Yandri, el trabajo escrito es en Word y las diapositivas en PowerPoint, pero al momento de compartirnos el Word debemos transformarlo a PDF, ¿sí? Para que sea de fácil lectura. El día miércoles lo haríamos con Ana, con Christopher, con Yandri. Ya, profe, perfecto. El día miércoles. Ok. A ver, vamos a acordar, chicos, el tiempo porque la próxima semana es la final. Vamos a intentarlo hacer 20 minutos por persona, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo 5 por día. Miriam quedaría el día lunes, Diego, Zaida, el día lunes también Ana y Christopher. ¿De acuerdo? El día miércoles iríamos con Yandri, con Anaí, con Talía, Profe, con perdón que María, la interrumpa. Yo el día perdón. lunes tengo una reunión a las 6 de la tarde y tal vez estaría terminando recién tipo 7:30. Puedo hacer la exposición el miércoles, mil disculpas. O sea, yo voy a tratar de estar antes de las 7:30, pero no es seguro porque tengo una reunión a las 6 recién. A ver, entonces vamos a ponerle, Sandra iría el día lunes y Ana iría, Ana, ¿verdad? Sí, Iría el día miércoles, ¿de acuerdo? Perfecto. gracias, profe. Ya, chévere, gracias. A ver, estamos 1, 2, 3, 4, 5. Y el día viernes, uy, el día viernes estamos a full. Iríamos con Katherine, iríamos con Angélica e iríamos con Luis. Listo, profe. Listo, chicos, entonces quedamos así. Por favor, no se olviden que vamos a tener que presentar diapositivas y el trabajo escrito, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna otra duda, alguna otra inquietud?
¿Todo claro? Chévere. Hoy vamos a retirarnos un poquito antes. Sí, estamos en feriado y creo que ustedes también necesitan descansar un poquito con su familia. De mi parte, hoy terminaríamos las clases y nos veríamos el día lunes. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en ponerse en contacto conmigo, ¿sí? Gracias, Miss, que tenga Gracias. buenas noches. Descansen, que tengan un Gracias, buen profe. feriado. Gracias. Igualmente. Quiero decir unas preguntas, pero yo Gracias, sí el lunes buenas le hago, ¿ya? noches. Dígame nomás, Buenas Dieguito, noches, tranquilo. profe. No era de contexto de turismo, No lo que escucho. algunos compañeros, era sobre el contrato de turismo, Dígame sobre el nomás. contrato de turismo, ya. Eh, ya se les vence a algunos compañeros el contrato de turismo y siempre me pasan preguntando cómo va a ser, si se les renuevan a ellos el contrato. Están asustados porque supuestamente ya les vence en estos días. Ya. Eh, si es que tienen que liquidarlo, cómo sería la liquidación, o si se renueva nuevamente el contrato, o ya pasan a ser indefinidos. Ya. Cuando usted se refiere a contratos de turismo, habla sobre servicios turísticos que realizan quizá en su empresa. ¿A eso se refiere usted? Es el que a ellos les han hecho firmar un contrato de turismo, el contrato de trabajo, y tengo conocimiento de lo que te nos ha enseñado que ese tiene vigencia un año. No lo escucho bien. Sobre el contrato turístico que tiene vigencia un año. A ver, Ellos, ya, le yo lo estoy que haciendo quiero con la saber pregunta. es cuál es la actividad laboral que están realizando sus compañeros. La actividad del negocio es de comida. Ellos son unos cocineros, otros ayudantes, otros son meseros. Ellos les han hecho el contrato de turístico, de turismo. Tiene vigencia un año laboral. Ya, a ver, cuando se trata de contratos específicos de plazo fijo, el año laboral, recuerde que usted, el año fiscal, perdón, recuerde que el plazo fijo está destinado a cumplen la fecha y se termina la relación contractual. El término de contrato turístico o de turismo, como usted lo menciona, legalmente reconocido en el Código de Trabajo no está. Por ende, ese contrato o esa figura que usted manifiesta sí me llama bastante la atención porque legalmente no se encuentra reconocido en el Código de Trabajo, por un lado. Por otro lado, si es que hablamos de que está detallado un plazo fijo, es decir, por un tiempo determinado, recuerde que podemos renovar el contrato hasta adicional un año más. Si es que ustedes superan este año más de contrato, deben en este caso realizar las prestaciones respectivas, como por ejemplo bonificaciones de décimos, terceros y cuartos proporcionales al año de trabajo y vacaciones, si es que no las gozaron, pues remunerarlas conforme lo establece la norma, pero si es que se refiere a esa figura contractual, porque el contrato de turismo no existe en el Código de Trabajo. No es esa figura, esa es la que usted me está diciendo. Igual yo le voy a pedir, porque ellos tienen el contrato, ¿Ya? para tomarle una foto y leerlo el día lunes. Sí, Perfecto, sí, sí, hay que hay cómo. buenísimo. Buenísimo. Para ver de qué. ¿En qué consiste el contrato Sí, por sí. turismo? Porque Sí, legalmente, porque vuelvo a ellos me repetir, están diciendo de que pues, sí, y están preguntando y le han dicho, después hablamos, o sea, eso es lo que le dicen. Pero no le han dicho si que le van a renovar el contrato, si ya lo van a terminar. La respuesta que tienen es, "Pues hablamos". es posible que si es que le dan largas, se pueda renovar quizá un año más, porque es a tiempo definido, ¿no? Entonces hay Claro. que considerar estos particulares, pero sí sería bueno poderlo revisar. Listo, listo. Esa ¿Ya? era la pregunta que tenía. Listo, Perfecto, gracias. El lunes. tranquilo. Ahora sí, chicos, descansen y que tengan una buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, una buena noche.